Situación que vivimos en el país, de esta brecha de repente entre ricos y pobres, cómo se ha trabajado en los últimos 10 años para erradicar la pobreza. Recuerdo que a propósito es uno de los objetivos del milenio que se ha abordado en aquel encuentro que hubo en Santa Cruz del G77 en Machina. Vamos a hablar de todos estos temas y vamos a responder también a las declaraciones de nuestro analista invitado ayer junto a la autoridad de gobierno que nos acompaña. Está con nosotros Jaime Durán, viceministro de Presupuesto y Contabilidad, quien amablemente también ha aceptado nuestra invitación. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo cordial a toda la población universitaria y al público en general que nos observa a través de la señal de televisión universitaria. Vamos a abordar la entrevista, ¿le parece?, en el orden de las declaraciones de nuestro invitado ayer, el licenciado Chávez, quien hacía un análisis, lo decía de esta publicación, y a raíz de eso podíamos llegar a la realidad que atraviesa nuestro país. Una de cada 10 personas, según la CEPAL, vive en pobreza, dicen, ¿no? Este es un dato que está pasando en América Latina, y nosotros nos preguntábamos, y le decíamos ayer a nuestro entrevistado, ¿por qué esta desigualdad? No solamente en América Latina, sino también en Bolivia. Bueno, en realidad yo creo que hay que comenzar analizando sobre la dinámica del modo de producción actual, ¿no?, que es el capitalismo, que tiene una tendencia claramente concentradora de ingresos, ¿no? Los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres en términos relativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo considero de que si no hay una intervención estatal que permita una redistribución del ingreso, esta situación se mantiene, ¿no? Si uno observa, por ejemplo, los indicadores que tenemos precisamente para el caso de Bolivia, podemos encontrar precisamente este tipo de situaciones, ¿no? Hemos traído ahora precisamente algunos datos que nos permiten cotejar este tipo de situaciones, ¿no? Por darles una idea, la pobreza extrema para el año 2000 alcanzaba al 45% de la población. Si uno se traslada a un año como el 2005, va a encontrar que todavía se mantiene al 38%. Eso quiere decir que más o menos 4 de cada 10 bolivianos eran extremadamente pobres, ¿no? El Estado interviene mediante su política de redistribución del ingreso y la pobreza extrema desciende hasta el año 2018, cuando alcanza al 15%, ¿no? En ese sentido, nosotros debemos corregir algunas apreciaciones que tenía el economista Gonzalo Chávez, porque las propias estadísticas internacionales que se tienen a disposición muestran que Bolivia ha sido el país que más ha reducido la pobreza extrema, pues ha alcanzado a 23 puntos, cuando Perú ha reducido en 12 puntos, Chile ha reducido en 10 puntos, etcétera. Es decir, Bolivia, gracias a esta intervención del Estado, ha sido precisamente el país que más ha reducido la pobreza en estos años. Nosotros tenemos el dato, y lo decía ayer nuestro entrevistado, que en los últimos años se ha reducido del 64% al 39% los niveles de pobreza en Bolivia. La pregunta es cómo se maneja el concepto y la medición de pobreza en el país, porque eso también, bueno, se había tocado anoche, y queremos conocer cómo maneja el tema el gobierno. Bueno, en realidad la discusión alrededor de la pobreza es amplia, ¿no? Afortunadamente ahora que hay diferentes niveles para medirla, ¿no? Así es. En realidad, la medida más convencional que se utiliza es la pobreza medida por nivel de ingresos, es decir, lo que se hacen son encuestas en las cuales se va cuantificando cuál es el nivel de ingresos que se tiene para ser calificado por pobreza extrema o pobre, ¿no? Generalmente se utiliza la medida de los $2 al día, es decir, cualquier persona que tiene un ingreso inferior a los $2 por día se considera extremadamente pobre. Otro tipo de medición es la pobreza multidimensional. ¿A qué se refiere la pobreza multidimensional? A que aparte del ingreso pueden existir otro tipo de carencias que hacen pues una medición más precisa. Ahora, por comparaciones internacionales, precisamente para que podamos hacer estas comparaciones que estoy mostrando, generalmente se utiliza la pobreza medida por el lado del ingreso. ¿Por qué razón? Porque es una medida práctica, ¿no es cierto? Pero en general los distintos indicadores, incluido el informe de la CEPAL que comentaba precisamente el invitado que tenían ayer, muestra con absoluta claridad de que Bolivia
Bolivia pues ha avanzado bastante en estos tiempos. No debemos olvidar, y esto es bueno que conozca la población, hasta el año 2005 y bueno, varios años después, Bolivia pues era el país más pobre de la región, ¿no? Ahora ya no somos el país más pobre de la región, hemos avanzado un peldaño, pero estamos seguros que vamos a continuar avanzando bastante en estos años. Nuestro entrevistado ayer hacía referencia, bueno, y tomaba como índice de medición que muchos bolivianos no tienen acceso, ni siquiera de manera, pero así precaria, a servicios básicos y derechos fundamentales. Dos puntos que están contemplados en la nueva Constitución Política del Estado y que son base de la Agenda Patriótica 2025, erradicar. ¿Cómo podemos responder a aquello? Bueno, en realidad en los últimos años hemos avanzado bastante, ¿no? A ver, solo para dar algunos indicadores en los cuales hemos avanzado, hemos tenido un amplio programa de acceso al saneamiento básico. En términos de agua potable también hemos avanzado bastante. La población ahora, incluso la población rural, tiene acceso a este tipo de servicios. En electricidad, ni qué decir, prácticamente todas las poblaciones actualmente tienen acceso a electricidad. Estamos masificando todo lo que significa el acceso al gas natural y también el tema del acceso al internet, que ya en muchos lugares del mundo se considera como una necesidad básica a satisfacerse. En ese sentido, si bien quedan aspectos por avanzar, lo importante que hay que considerar en Bolivia es que se ha cambiado bastante y eso precisamente nos muestran estos indicadores. Antes de hablar de los indicadores relacionados a educación y sobre todo salud, permítame hacer un paréntesis. Ayer también se hablaba del Producto Interno Bruto. Ha reconocido nuestro invitado de que el mismo se ha multiplicado por 4 en los últimos años, pero que la desigualdad entre ricos y pobres continúa en el país y esta desigualdad es muy marcada, más aún cuando se toma de ejemplo el Lamborghini, por ejemplo, que ha llegado para un empresario allá en Cochabamba, si no me equivoco, y estos datos que daba también la dona respecto a los más de 3.000 vehículos de lujo que hasta valen más de $200.000 están en territorio boliviano y los niveles de pobreza que existen en el país, porque se dice que hay personas que viven con casi $0.50 al día. Esto quiere decir ni 3 bolivianos, 3.20 bolivianos. ¿Cómo podemos nosotros explicar esa desigualdad entre ricos y pobres actualmente en el país? Bueno, Bolivia tiene una característica importante, ¿no? En realidad, esta nuestra redistribución del ingreso lo que ha hecho es que precisamente la población extremadamente pobre se reduzca, pero no en el sentido de, digamos, de empobrecer a los ricos, ¿no es cierto?, sino más bien reducir este tipo de brechas. Y precisamente hemos traído acá un gráfico que nos ayuda a ilustrar esto, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en economía, no? Agarramos la población y la dividimos en 10, así se construyen los deciles, de acuerdo al nivel de ingresos. Entonces, en el pico está el decil de las personas que tienen mayores ingresos y en el decil de abajo están las personas que tienen menos ingresos. Bueno, ¿qué es lo que ocurría en el país? El año 2005, el decil más rico era 128 veces más rico que el decil más pobre. Esa diferencia se ha reducido a 40. Y si uno ve lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el área rural, el más rico era 157 veces más rico, ahora se ha reducido a 67. En el caso del área urbana, de 35 veces se ha reducido a 17, un primer elemento. Un segundo elemento es lo que se conoce como el índice de Gini. ¿Qué nos mide el índice de Gini? Nos mide la distribución del ingreso. Cuando el índice se acerca a 1, porque varía entre 0 y 1, cuando se acerca a 1 hay una mayor desigualdad. Cuando se acerca a 0 hay una mayor igualdad en la distribución del ingreso. Y estamos hablando de la redistribución de ingresos, que es política de gobierno. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Acá hemos traído un gráfico que nos permite precisar y desmentir algunas apreciaciones que hemos escuchado el día de ayer, ¿no? Si uno se va a un año como el año 2000, va a encontrar que el índice de Gini estaba en 0,62. Luego vamos a notar que se reduce algo a 0,60, pero hasta el año 2000
2005 estamos hablando de esos valores, pero para el año 2017 se reduce a 0.46 y de nuevo Bolivia es el país que más avanza en términos de la reducción de la desigualdad. Ahora, hay que ser muy precisos respecto a cómo ha funcionado esto, ¿no? Porque con frecuencia nosotros escuchamos que se trata de desmerecer los avances porque todavía hay pues un segmento que tiene una condición de pobreza. Es que los países avanzan así, no debemos olvidar. Hasta el año 2005 habíamos vivido 180 años en los cuales Bolivia pues no había gozado de los beneficios del desarrollo. En cambio, tras el cambio del modelo, lo que ha ocurrido es precisamente esto que podemos graficar de esta manera, ¿no? El año 2005, más o menos el 4% de la población tenía ingresos altos. El 35% de la población tenía ingresos medios y estamos hablando de más del 60% que tenía ingresos bajos. ¿Qué es lo que ha ocurrido a 2018? Se mantiene la población de ingresos altos, 4%, pero noten ustedes cuál es el cambio de la población de ingresos medios, que llega a representar el 62% de la población, y la población de ingresos bajos se reduce al 34%. ¿Eso qué quiere decir? Que más de 3 millones de personas se integran a la clase media en términos de ingresos. Ahora, evidentemente se puede criticar si, digamos, el dinero o tener más ingresos produce felicidad, ¿no es cierto? Esa es una discusión un tanto distinta. Hay nuevos enfoques que plantean que en realidad la felicidad tiene que ver con aspectos más subjetivos que materiales. Está bien, pero no hay nada que hacer. En la medida en que la gente tiene ingresos, por supuesto pues que vive mejor, y en ese sentido puede plantearse pues este tipo de preguntas. Temas netamente técnicos. Se ha hablado del cambio de modelo desde que el gobierno del presidente Evo Morales ha tomado las riendas del Estado boliviano. Este modelo, según no solamente las autoridades de gobierno, sino países vecinos, algunos países vecinos, es reconocido y tomado como ejemplo incluso, porque se habla de producción, se habla de cambio de la distribución de los recursos, pero este modelo ha tenido éxito también, y usted me dirá si yo estoy equivocada, al auge que tuvo la materia prima y también los hidrocarburos en su momento. Y bueno, creo que todos coinciden en que esto ha sido un boom que ha ayudado a la economía del Estado boliviano y ha llegado al bolsillo también de los ciudadanos. ¿Esto es cierto? Sí, pero hay que precisar dos cosas. La primera, algo que nuestros opinadores locales se olvidan, es de destacar el papel de la nacionalización de los hidrocarburos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, las discusiones que teníamos entre el año 2003 y el año 2005, cuando gobernaba Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, era la discusión respecto a si se necesitaba o no subir el monto de las regalías o de los impuestos. La posición de Sánchez de Lozada y de Mesa era muy clara: eso no se debía hacer. ¿Por qué razón? Porque eso iba a espantar a las inversiones extranjeras, etcétera, y no querían hacerlo, ¿no? En cambio, tras la promulgación en el año 2005 de la ley del IDH y en mayo del año 2006 la nacionalización, esos ingresos que antes beneficiaban a las transnacionales se quedan en el país y el país se beneficia de los precios que han crecido. Primera presión. Segunda presión, que es algo que no les gusta hablar a nuestros opinadores locales, es que los precios altos de materias primas, y concretamente del petróleo con el que calculamos el precio de nuestro gas, mantuvieron altos hasta julio del año 2014. A partir de julio del año 2014 descienden los precios. En febrero del año 2016 hemos tenido un precio de $27. Es decir, entre el año 2014 y el año 2019 ya no hemos tenido esos precios altos, pero Bolivia mantiene la alta tasa de crecimiento, mantiene la más baja tasa de desempleo, continúa reduciendo la pobreza, que es uno de los temas centrales que hay que discutir, ¿no es cierto? Porque otros países en realidad han visto retroceder todos los avances en la política social. Ahora, ¿por qué lo hemos hecho? Lo hemos hecho porque hemos roto la dependencia que teníamos de las materias primas. Ahora Bolivia mantiene su economía, su fortaleza, gracias al mercado interno, es decir, en la estructura de ingresos que tenemos en el Estado, 80% de los ingresos
corresponden a impuestos que pagamos los bolivianos que nacen de nuestra producción y únicamente un 20% relacionado a los hidrocarburos. Crecimiento económico para este año, lo dijo el ministro, la firma del convenio con el Banco Central, se estima que Bolivia va a crecer en el 4.5%. ¿Esto está garantizado? ¿Cómo se justifica? Porque si revisamos la realidad de años pasados y tan solo ver el cierre de empresas, por ejemplo, y emprendimientos unipersonales, llama la atención, alerta y dice que esto es producto de este crecimiento económico que obliga a pagar un segundo aguinaldo en primera instancia. Y segunda instancia, por favor, viceministro, quiero hablar de algo que se ha tocado también ayer en la entrevista, la condición más que de la educación, de la salud, con la implementación del Seguro Universal de Salud. Primero hablemos del crecimiento, ¿le parece? Bueno, en realidad nosotros estamos estimando para esta gestión en un 4,5%, que es una tasa alta, porque en realidad América del Sur va a crecer aún menos del 2%, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar y revisan los pronósticos que han hecho varios de los opinadores, en el caso de Gonzalo Chávez ha pasado de pronosticar que íbamos a entrar en una escalada de inflación a que estábamos en una crisis. Bueno, ahora ya no habla de crisis porque precisamente la realidad se ha encargado de desmentirlo durante todas estas gestiones, ¿no? Lo que nosotros decimos y lo hacemos con absoluta claridad, tal como lo habíamos hecho a inicios del 2018, de que Bolivia nuevamente va a estar en los primeros lugares de crecimiento económico. Pero aquí viene lo importante. El crecimiento económico no solo se refiere a incrementar el tamaño del producto, sino fundamentalmente a generar condiciones de equidad. De nada vale que un país crezca si es que su gente no sale de la pobreza, si es que su gente no tiene un mayor nivel de ingresos. Esa es la virtud del modelo económico boliviano, que combina adecuadamente una eficiencia en términos de ganancias de productividad con una mejor distribución del ingreso, ¿no? Y en cuanto a nuestro sistema único de salud... Antes de pasar a este tema, por favor, usted habla de la productividad, estamos hablando de producción, pero ¿producción de qué? ¿De qué estaríamos hablando en territorio nacional específicamente? Bueno, ahí digamos, si uno hace la distribución de la torta, en realidad, y lo va dividiendo en los sectores que componemos la economía boliviana, a diferencia de lo que mucha gente cree, el mayor aportante al PIB es la industria manufacturera. En realidad, la combinación de los sectores de minería e hidrocarburos alcanza al 12%. En realidad, en orden de importancia está la industria manufacturera, la agricultura, la construcción, etcétera, que componen el grueso de lo que producimos, ¿no es cierto? Entonces los bolivianos no debemos preocuparnos, porque se decía que la base de la economía eran las materias primas y los hidrocarburos, y en su momento se han mostrado cifras rojas en aquello y existía preocupación de la gente. ¿No debemos preocuparnos? Bueno, en realidad la propia realidad se ha encargado de desmentir eso, ¿no? A ver, si uno revisa precisamente las publicaciones que hacían los opinadores, el año 2014, cuando caen los precios de las materias primas, decían: este es el fin de la economía, del modelo económico, porque ellos, bueno, creen sus propias versiones, ¿no es cierto? Pero la propia realidad se encarga de desmentir, y en estos años lo que hemos tenido, reitero, es crecimiento económico combinado con una fuerte reducción de la pobreza. Hablando de presupuestos, ahora sí hablemos del Sistema Único de Salud, por favor, viceministro. Se está destinando un importante monto para la implementación en primera instancia de la atención de más de 5 millones de bolivianos que no cuenta con este seguro. ¿De dónde están saliendo estos recursos? ¿De dónde sale este dinerito? Se pregunta la gente. Bueno, en realidad, a ver, el presupuesto para el sector salud alcanza a 20.000 millones de bolivianos, ¿no? Ha sido un presupuesto creciente. Hemos ido creando ítems para médicos, para enfermeras todos estos años, a razón de más o menos 2.000 ítems por año, ¿no? Pero el presupuesto para el arranque del Sistema Único de Salud este año alcanza ya a 235 millones de dólares. Ahora, ¿cuál es la fuente? La fuente radica precisamente en los impuestos que nacen de la demanda interna, nacen del IVA, del IUE, del IT, etcétera. Esa es la fuente. Ahora, la población tiene que sentirse tranquila, y voy a explicar en sencillito por qué. Lo que ocurre es que antes del Sistema Único de Salud, la población que ya estaba cubierta en su totalidad era la que tenía entre 0 y 5 años, la población que tenía más de 60 años y las mujeres en temas de reproducción. Y
también estaban cubiertas todas las personas con discapacidad y todos los tratamientos con hemodiálisis. Eso teníamos cubierto en la ley 475. Lo que estamos haciendo ahora es incorporar a más o menos 5 millones de personas que básicamente se encuentran entre el segmento entre 5 y 50 años de edad. Ahora, ¿cuál es la característica de estas personas? Que como son jóvenes, en realidad no ¿Deben están... enfermarse menos? Exactamente, no están todo el tiempo estadísticamente hablando en el hospital, que es lo que, digamos, toda la gente que me está viendo lo nota, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en realidad el gasto en salud aumenta a medida que uno tiene más edad, o sea, es un proceso natural. Entonces esa parte ya estaba cubierta por el Estado boliviano. Estamos incorporando un segmento que no es que no gasta, pero su gasto es menor. Entonces esos cálculos los hemos realizado en forma conjunta con el Ministerio de Salud para que podamos garantizar la sostenibilidad económica del Sistema Único de Salud. ¿Cuál es el mensaje más allá de lo técnico? Que la población tiene que sentirse tranquila, están los recursos, nuestro seguro va a ser sostenible de aquí para adelante. Yo tengo que despedirlo, pero debo aprovechar mi esencia de periodista. Por favor, viceministro, lo tengo acá y no puedo dejar de preguntarle el tema. Por favor, 2 minutos a mi producción antes de cambiar. Se habla de la disminución de las reservas del Banco Central de Bolivia, ¿no? Esto ha llamado la atención porque puede producir una devaluación, lo dicen así los economistas, y más aún viendo la situación de países vecinos y uno muy allegado a nuestro país como es Venezuela. ¿Se podría generar una crisis como en Venezuela? Absolutamente hay que rechazar esa afirmación. Y la explicación es muy sencilla. Por favor, porque hay preocupación en ciertos sectores. Lo que pasa es que nuestro actual nivel de reservas alcanza al 22% del producto. Eso quiere decir que estamos en los primeros lugares de relación entre reservas y Producto Interno Bruto. ¿Cuál es la mayor prueba? Precisamente en esta semana hemos abierto prácticamente que las casas de cambio puedan tener acceso a los dólares del Banco Central. ¿Eso qué quiere decir? En sencillito, que ahora en nuestro país, y como ha sido característica durante todo este tiempo, la gente puede cambiarse de dólares a bolivianos el momento que quiera. Fíjate que sensiblemente por este tema de algunos opinadores que siempre están tratando de hacer que la gente se asuste, alguna gente les ha hecho caso y se ha pasado a los dólares. ¿Y ahora qué está haciendo? Está volviendo a los bolivianos con una pérdida. Es el costo precisamente de hacer caso a estas opiniones que siempre están tratando de sembrar algunas dudas, y con el tiempo la gente se da cuenta que esto no es así. Nosotros les decimos con absoluta claridad, no estamos en el camino, por ejemplo, de un país como Argentina, que el día de hoy la información que nos llega del extranjero nos muestra que otra vez están atravesando un repunte en su crisis, ¿no? Bolivia tiene un escenario de estabilidad macroeconómica y así vamos a continuar. Quiero agradecerle, viceministro, por estar acá con nosotros, por responder de repente mi capricho de la última pregunta, pero era necesario hablar de eso. Lo comprometo, por favor, lo voy a esperar la siguiente semana muy temprano, ya lo coordinamos para estar también en la revista y seguir hablando de estos temas. ¿Le parece? Con gusto, nosotros siempre para atender los requerimientos. Muchas gracias, viceministro. Lindo fin de semana. Hemos conversado con el viceministro Jaime Durán porque dentro de la pluralidad que tenemos como medio de comunicación tenemos que conocer obviamente a todos los actores, y más aún si viene por parte del gobierno. Vamos a continuar con más. Marcha de cara a cara llegaba hasta territorio paceño. Vamos a nosotros conversar también con comunarios que nos visitan en esta noche. Tras hablar con el viceministro, a quien le agradezco por su visita en esta noche, voy a saludar a quienes han llegado hasta la ciudad de La Paz con un proyecto de ley, modificación del artículo 10, específicamente del parágrafo 2 de la ley 073 de deslinde jurisdiccional. Voy a saludar a sus autoridades quienes nos acompañan en esta noche porque, bueno, la petición es clara y el objetivo de su visita también. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, agradecemos por la cobertura que nos está brindando este canal muy prestigioso, y también hacemos llegar un saludo desde el punto de la marcha como autoridades que hemos arribado a la sede de gobierno para hacer conocer nuestra demanda. ¿Cuál es la demanda? La gente quiere conocer, por favor.